Bueno, vamos a hablar sobre algo que es muy interesante, que tiene que ver con esto de el estilo que tenemos en nuestra manera de comunicarnos. ¿Por qué lo veo interesante el tema? Porque muchas veces, y diría casi siempre, el cómo decimos las cosas hace que el otro la interprete a su manera, por supuesto, y a veces lo que decimos cae mal, ¿no? O no nos entienden. Y nosotros no tuvimos mala intención o no hablamos mal. Sin embargo, eso muestra tal vez un estilo y una manera de decir las cosas que tendríamos que observar cómo va cayéndole al otro también, ¿no? A lo mejor somos muy vehementes, a lo mejor somos, no sé, hablamos muy bajito y no se nos entiende, a lo mejor somos muy ambiguos, no sé, pero cada uno tiene un estilo y una manera de hablar y de comunicarse, y de eso vamos a charlar con nuestra querida amiga Lidia Mónica Martínez. Ella es psicoterapeuta y está hoy para charlar con nosotros de este tema tan interesante. ¿Cómo andás, Lidia? Bienvenida. Muchas gracias, hola Maga, hola querida audiencia. Y sí, hoy en el centro de la conversación, de nuestra plática, ponemos a la comunicación y a quienes se comunican o tratan de comunicarse. Es reconocer en definitiva que el lenguaje, tu lenguaje, mi lenguaje y el de cada una de las personas es social. Somos seres sociales y por eso el lenguaje es social. Y el diálogo, que es a veces un desafío lograr, porque creemos que al ir hablando, al ir platicando, estamos dialogando, y no, el diálogo es un proceso en sí mismo dentro de la comunicación. Y obviamente que si está bien llevado, favorece tu comunicación. Bien, y ahora, Lidia, ¿cómo sabemos o cómo identificar nuestro estilo de comunicación? Sí, es muy interesante porque cada persona, consciente o inconscientemente, tiene su propia impronta o estilo al comunicarse. Es, digamos, su marca personal que la Claro, distingue, ¿no? La representa. Y es muy interesante poner un poco ahí la energía enfocada, poner más conciencia para ir identificando, como bien decías en la introducción, si es una manera adecuada, cordial, que invita a que el otro te preste atención y de esa manera también te está reconociendo y también está haciendo una mayor conexión contigo durante ese encuentro. Los estilos, y bueno, son variados, pero en rasgos generales podemos decir que podemos encontrar un estilo comunicativo centrado en las ideas y entonces eso va a ser de una manera que distingue a la persona un poco más objetiva, más distante dentro de lo social, va a tener una limitada capacidad de escucha respecto del otro o de los otros y va a ser una persona muy práctica en su forma de ser, muy operativa, y por eso bastante eficaz. Pero en términos comunicacionales está un poco más acotada a esa visión. También podemos encontrar un estilo que es el que predomina en general, centrado en la relación entre las personas, porque no olvidemos que toda comunicación es un medio de interacción, de intercambio y de influencia mutua. Entonces, cuando este estilo está basado en las relaciones personales, es decir, es un estilo de comunicación interpersonal, es obviamente cuando
se centra más en compartir tus emociones, tus vivencias, tus creencias, tus sentimientos, tus motivaciones, tus aspiraciones. O sea, se hace mucho más centrado en lo interior de la persona y sobre todo en la parte afectiva, en lo emocional. Aquí también encontramos una limitada capacidad de escucha, porque lo que está en primer lugar es tu vivencia y luego la del otro en su vivencia. Y también Eh, podemos encontrar, sí, no, dale, si querés sí, terminar así redondeamos los estilos Claro, a porque tengo acá grandes rasgos, comentarios. a grandes rasgos. Y también podemos encontrar el estilo de comunicación centrado en los procesos. Y acá, si bien es también una manera objetiva, se centra en las ideas, en la innovación, en la creatividad, en nuevas alternativas, y acá sí predomina una gran capacidad de escucha, de una escucha consciente, porque el foco está en lo nuevo, en los detalles de lo nuevo, en describirlo para entenderlo y para darlo a entender en su máxima expresión. Sí, Maga. Mira, te voy acercando algunos comentarios, Lidia. Em, Acá un comentario que, no, que me pareció muy apropiado, que dicen que el cuerpo habla más que las palabras. Ahí hay también una comunicación, Claro ¿no? que Hay sí. mucho que se dice. Claro que sí, Y porque Maga y querida, no sé quién lo dice, pero es correcto. La comunicación siempre está, sea a través de las palabras o sea a través del lenguaje corporal. Siempre comunicamos y por eso el lenguaje corporal o no corporal es social, porque todos interactuamos desde esos dos planos. Sí, Maga. sí, además hay cosas que ahí decimos y que no, y que no registramos también, ¿no? Hay como un Claro, mensaje subliminal. es muy inconsciente, por eso depende del conocimiento y la capacidad que tenga el otro en traducir ese lenguaje no verbal que es el Claro. corporal, que a veces son gestos son microgestos muy mínimos, pero que te dan información, y eso es lo que está transmitiendo esa persona inconscientemente. Bien, te acerco un comentario de Alberto que dice que hay diálogos imposibles con personas que monologan y se autorresponden. Eso sí, hay Exacto. diálogos que son, intercambios que son Bueno, esos imposibles. no son Eso, diálogos, esos son monólogos. Lo que pasa que como están reunidos entre dos o más personas, creen que están compartiendo y haciendo diálogo. Por eso, al principio, quise hacer un énfasis de que lograr un diálogo es todo un proceso en sí mismo, porque no siempre dialogamos aunque estemos hablando. Generalmente son monólogos interactuando, pero monólogos, porque yo estoy diciendo lo que quiero decir sin tener en cuenta en gran parte al otro o a los otros, y además yo me escucho, no estoy escuchando al otro cuando está interactuando con mi plática. Entonces a veces sí realmente te quita, te desmotiva, te baja la energía y tienes ganas de irte, de retirarte. Así es, Alberto. bien, acá llega otro comentario más de Alberto que, bueno, también dice, ¿no? Que hay diálogos que son enriquecedores y hay conversaciones en las que uno saldría volando lo antes posible, ¿no? También dependiendo de quién es el interlocutor. Y lo que se Pero bueno, comparta, ¿no? Porque claro, acá compartir, ¿qué significa? Es poner algo en común. Y si es algo en común entre tú y yo, es porque hay algo que nos motiva, que nos interesa, que queremos entender más, pero hay una afinidad. Ahora, si no hay afinidad, no estás poniendo nada en común. Y obviamente no se va a lograr ese diálogo enriquecedor, atractivo y que te dé ganas de seguir desarrollándolo.
Y decime, Lidia, ¿qué hay que observar frente a veces a personas que cuando tenés que entrar en ese intercambio te das cuenta que no está la escucha, ¿no? Que por ahí están con su música interna o su voz interna en donde incluso cuando haces el aporte de algo, no hay ese retorno, ¿no? Porque justamente el otro está en su mundo, ¿no? Eh, ¿Crees que es algo a observarlo o crees que es algo que eso ya no va a cambiar, digamos, ¿no? El personaje es así y bueno, soltarlo, ¿no? Sí, el cambio depende, como siempre decimos, de uno mismo, de una misma. Uno no lo va a cambiar al otro ni a los otros, pero sí, lo que sí podemos hacer para aprovechar ese encuentro, esa reunión, ya sea presencial o virtual, no importa el medio, es un encuentro, una interacción en definitiva, las características de su personalidad, es ir teniendo la paciencia y la voluntad de querer conocer de una manera u otra a ese interlocutor que tengo frente a mí, para ir detectando también cuáles son sus necesidades, sus motivaciones para generar realmente un diálogo que lo comprometa a interactuar desde un lugar más integrador. Porque si no, seguimos en un como si, en la superficie o cáscara del encuentro, del vínculo, y eso no enriquece, no profundiza, la verdad no sacas un balance que te lleves algo interesante y que digas, ah, esto no lo sabía, pero qué interesante, ahora lo entiendo, me interesa, me lleva a investigar un poco más y lo que yo le comparto al otro también es algo atractivo. O sea, es Claro, un dar y recibir, pero tiene que haber claro. sintonía y eso se puede ir observando y trabajándolo si quieres tener comunicaciones más asertivas. ¿Y a qué voy con este término? Cuando tú te manejas en la vida de manera más asertiva, no solo te respetas a ti misma, a ti mismo, sino que también pones la energía bien orientada del respeto en el otro, aunque sea muy distinta su punto de vista. Es siempre el eje el respeto, el reconocer al otro sin dejar que el otro avasalle tu forma de pensar. O sea, hay una firmeza, pero al mismo tiempo un cuidado en cómo se expresa la diferencia de opinión, el diferente punto de vista. Eso es ir siendo asertivo. Y eso es un trabajo interior muy profundo de ir desarrollando la gestión de tus emociones, de tu dimensión emocional, mental, para que desde un autoconocimiento más firme interiormente en ti, tu autoestima consciente, te permita compartir con el otro las diferencias, pero sin que se sienta agredido, que no lo sienta como un acto de violencia, aunque sea mínimo, porque si no, obviamente va a ir frustrando la comunicación. Va a Claro. crear Eh, desconfianza, inseguridad, y eso no es construir una comunicación con los otros o con el otro. claro.